Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, migración y culturas híbridas. Para poder iniciar, vamos a platicar de los conceptos asociados al tema. Entre los conceptos vamos a tener dos que debemos distinguir, pero principalmente se distinguen por cuestiones técnicas, digamos, de comprender algún texto, comprender alguna noticia o algo por en relación a eso. Específico, muy específico del tema. Primero, tenemos el concepto de inmigración. Este se refiere a la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Entonces, el concepto de va, y para poderlo comprender o poderlo distinguir, pues nos tenemos que concentrar en esto, ¿verdad? En que eso significa entrada, adentro de. Entonces, y si hablamos de inmigración, siempre vamos a hablar de la entrada. Ahora, la emigración, esa es la salida, ¿sí? Esto se refiere cuando una persona sale de su lugar de origen hacia otra región o país distinto al de origen, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos son importantes. In es la entrada y em es la salida. A partir de aquí, podemos entender por qué vamos a dividir los conceptos o por qué los vamos a entender de diferente manera, ¿sí? Aunque se hable de migración, en algún momento pues se debe hacer esta distinción para poder comprender lo que está sucediendo, porque no es lo mismo hablar de migración si uno no sabe si están entrando o si están saliendo, ¿ya? Entonces, en el caso de la inmigración, van a existir distintas causas por las que se da, y este es un fenómeno que se da a nivel mundial. Muchas personas están constantemente entrando a otros países. Las causas pueden ser motivos económicos, ya porque muchas personas buscan migrar de países pobres a países desarrollados para tener una mejor calidad de vida o un mejor nivel de vida, hablando económicamente. En la actualidad, este tipo de migraciones típicamente ocurren de los países menos desarrollados a los países más desarrollados. Este fenómeno ustedes lo pueden ver y o lo pueden comprobar con las caravanas de migrantes, ¿sí? Van de países pobres, Honduras, Nicaragua, Guatemala, hacia el norte, hacia Estados Unidos, que es un país que pues es más desarrollado y ofrece oportunidades laborales. Mucha de esta gente que está migrando son personas que están en calidad de pobreza, ¿sí? En una calidad mala de vida, ¿sí? Sin acceso a muchos servicios. Por supuesto que ese no es el único motivo de la inmigración. Hay otros motivos para instalarse en otros países. Algunos pueden ser como la persecución política, étnica o religiosa, para escapar de guerras o de situaciones políticamente inestables, en las que puede estar en peligro la vida o la misma economía, ¿no? En algunos casos, la inmigración va a estar asociada también a profesiones o empleos para pues, una beca, un trabajo honorable, cuestión de ingresos también. Eso es en cuestiones de entrar a otros países, y en cuestiones de salidas, ¿sí? Eso significa que la persona se desplaza de su lugar de origen. Estas salidas, estos desplazamientos pueden darse del interior a otros
En nuestro caso, y según nuestra estructura sociopolítica, puede darse de un departamento, de un municipio, hacia cabeceras municipales o hacia la capital, o bien pues el desplazamiento de un país a otro. Las condiciones actuales han variado drásticamente en lo que es en relación a las migraciones, a las salidas. Hasta mediados del siglo XX puede decirse que existía alguna tendencia de permanecer en los lugares de procedencia familiar. Incluso era normal continuar con la trayectoria de la familia. En la actualidad hay modificaciones a este sistema porque se han producido sociedades modernas, entre comillas, que van a llevar a periodos o a situaciones de cambio. Las migraciones están planteadas desde las perspectivas donde se consideran los migrantes no solo una opción de vida, sino algo un poco más cotidiano, o sea, más común. Hay miles de personas que migran constantemente y muchas veces esta es una opción viable de vida. Hay millones de personas que optan por moverse de país en país. Esto va a generar otros conceptos que se llaman o que están derivados, amarrados a lo que son culturas híbridas. Este concepto de culturas híbridas lo propone García Canclini, Néstor García Canclini. Él es profesor de Iztapalapa, de la UNAM de Iztapalapa, y pues ha estudiado un poco alrededor de este tema, entre muchos otros. Pero propone la hibridación como un término que se refiere a un proceso sociocultural en donde las estructuras o prácticas que existen de forma separada se combinan para generar una nueva estructura, nuevos objetos y nuevas prácticas. Uno de estos ejemplos puede ser el Span English, que nace, ¿sí?, en las comunidades latinas de Estados Unidos y se extiende por Internet y por todo el mundo. Incluso es aceptado en algunas cátedras universitarias, como por ejemplo en Massachusetts. La hibridación se refiere a una fusión, ¿sí?, de estructuras y prácticas sociales que van a generar un nuevo planteamiento de vida, una nueva forma de concebir el mundo donde se fusionan dos culturas, dos formas de ver el mundo y surgen nuevas concepciones socioculturales del entorno. A menudo la hibridación surge de una idea creativa individual y también está presente en las artes, en lo cotidiano, en el desarrollo tecnológico y busca reconvertir el patrimonio de las sociedades, representando nuevas condiciones y nuevos productos, nuevos mercados que van a ir generando sobre todo diversidad, ¿no? Más que cambios, se va enriqueciendo la diversidad. A esto también podemos agregar un par de conceptos más, entre ellos el concepto de la creolización, que ha servido entonces, Paola revise su computadora, de repente tiene... La creolización, el concepto de creolización, es una palabra que se ha referido a las mezclas interculturales en el sentido estricto del idioma, de la lengua. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque la hibridación
se refiere a procesos socioculturales, ¿sí? Esto es muy importante, pero la creolización se refiere en sentido estricto al idioma, nada más a la mezcla que se puede referir al idioma en las culturas creadas por varias, ¿sí? A partir de una lengua o un idioma básico en el que cambia de contexto y es reutilizado por otros grupos. Por ejemplo, el francés que se habla en América Latina y el Caribe, el portugués de África, en, en el Caribe y Asia, en India, ¿sí? O bien, incluso dentro de este concepto, podemos pensar en el español que nosotros hablamos, ¿sí? Que no es el mismo castellano que se plantea o que se planteó en un inicio. Tiene sus cambios, tiene palabras nuevas, nuevos significados, conceptos que se mezclan y se unen con nuestro idioma original. Y el otro concepto que tenemos es el de fusión interamericana. Este abarca el conjunto de procesos de norteamericazación de los países latinoamericanos y la latinación de Estados Unidos, ¿sí? Es como se mezclan específicamente estos dos mundos, como ustedes en Estados Unidos pueden encontrar regiones donde hay muchas características latinas, como el idioma, por ejemplo, costumbres, tradiciones, y cómo Estados Unidos ha influenciado en América. Por ejemplo, la celebración de Halloween, que pues poco a poco ha ido tomando importancia en nuestro país. La teoría de hibridación debe tomar en cuenta movimientos también que la rechazan. Es desafiante para un pensamiento moderno de tipo analítico, acostumbrado a separar binariamente, es decir, entre lo bueno y lo malo, las civilizaciones, lo salvaje, lo nacional de lo extranjero, lo anglo de lo latino. Pero la globalización es una consecuencia, para la globalización, perdón, esto es una consecuencia, este tipo de fusiones, dado que al final parte de la globalización es el querer homogeneizar el mundo, es decir, quererlo ver igual o similar, ¿sí? Entonces, estos son conceptos que van amarrados a lo que es la migración, ¿sí? Repito, la hibridación que va amarrada a los procesos socioculturales, la creolización que va en relación a los idiomas y a las mezclas de esta, y la fusión interamericana que se refiere a cómo tanto Estados Unidos ha invadido Latinoamérica y cómo Latinoamérica ha inundado también a Estados Unidos. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda o algún comentario. Les escucho, les leo. Bueno, María José dice que todo bien. Doctora, buenos días. Hola Rosana, buenos días. Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Esto se relaciona solo con Estados Unidos, ¿verdad? No cuando Centroamérica inmigra a México, por ejemplo, o a No, Guatemala, solo Estados Unidos. este concepto solo se aplica a Estados Unidos y como Latinoamérica, como toda Latinoamérica ha influenciado en Estados Unidos y como toda Latinoamérica ha sido influenciada por Estados Unidos. O sea, ese proceso de intercambio cultural entre la cultura norteamericana y Latinoamérica abarca todos los países de Latinoamérica, los 23 países. Ok, gracias. Para servirle a Rosana. ¿Alguien más?
Pues voy a dejar de compartir la pantalla si no hay dudas. Y denme un segundito. Necesito mostrarles algo más en pantalla, pero en lo que me cambio de pantalla, denme un momento, ¿sí?